vamos a poner en común la actividad 7.2, implementación de la unidad didáctica del grupo 2. Entonces vamos a empezar con las modificaciones menores que se nos presentaron durante la implementación de la unidad didáctica. Se nos presentaron tres tipos de modificaciones menores. La primera, ahí donde aparece el profesor, se nos presentaron las modificaciones de cambios de instrucción. Nos tocó modificar la forma como se dio la instrucción. Se nos dio en estas dos tareas, en la Hannon Equation, que fue la sesión 3, y en el cuadro mágico desde la sesión 6. ¿Por qué? Porque de no intervenir el profesor a dar una mejor instrucción, el desarrollo de la actividad no habría sido la mejor, entonces fue necesario que el profesor interviniera y dar una mejor instrucción. En la sesión 3, en la balanza de papel, fue necesario eliminar un ítem dentro de la tarea. Analizando la tarea posteriormente se notó que con la información que daba la tarea no se podía dar respuesta a ese ítem, entonces fue necesario eliminarlo antes de implementarlo. En la sesión 5, solucionando ecuaciones, fue necesario cambiar la agrupación. Originalmente la agrupación estaba para trabajar en grupos de 3 en un computador, pero por necesidades de la misma actividad fue necesario hacerlo en forma general a través del video-in, entonces se trabajó en gran grupo. Las modificaciones significativas que se presentaron fueron 5. Vamos a trabajar en esta primera transparencia 4. Posteriormente vamos a trabajar una que fue muy importante para nosotros. Entonces la primera fue en la proporcionalidad. Esta tarea se debió eliminar en su totalidad. ¿Por qué? Esta tarea era una tarea de transición entre el primer objetivo y el segundo objetivo. Pero dentro de lo necesario para desarrollar esta actividad se necesitaba conocimiento del teorema de Tales. Entonces se notó antes de su implementación que los estudiantes no tenían estos conocimientos. Entonces, pues si hubiéramos querido entrar en que ellos aprendieran eso, se habría alargado un poco la unidad didáctica y pues no era eso. Otra cosa que nos dio posibilidad de eliminarla fue que al finalizar la tarea, la sesión de la balanza, se notó que los estudiantes ya habían logrado ese primer objetivo, entonces eso también nos dio la posibilidad de poder eliminar esa actividad. También pues queríamos optimizar el tiempo que teníamos. En la tarea de la balanza, en la sesión número 3, se vio necesario cambiar el orden de las tareas. Se trabajó la tarea de Hannon Equation y la tarea del aplicativo virtual de la balanza virtual. Entonces las instrucciones que se manejaban para las dos tareas eran muy similares, entonces se vio mucho más coherente trabajarlas seguidas para que la instrucción y el trabajo en las dos tareas fuera mucho mejor. En las tareas cuales en ecuaciones y solucionando ecuaciones, se vio necesario cambiar los recursos. Entonces, originalmente el recurso era trabajar en forma grupal en un computador, entonces se vio necesario en las ayudas que estaban previstas trabajar de forma general con el video-in, porque de esa forma, con la intervención del profesor, los estudiantes trabajaron un poco mejor, ellos iban dando respuesta a las preguntas que se les iban presentando y la comprensión de ellos fue mucho mejor. En las tareas solucionando ecuaciones y Hannon Equation fue pertinente agregarles ejercicios de afianzamiento. Entonces en Hannon Equation los estudiantes mismos necesitaban, pues, pidieron más ejercicios para poder practicar el recurso, y en solucionando ecuaciones, pues cuando se implementó vio que se faltaban este tipo de ejercicios para que ellos lograran comprender mucho mejor el algoritmo de solución de las ecuaciones lineales, Y la modificación muy significativa que tenemos ahí, como se ve, es el tiempo. Entonces, pues ese sí fue error de nosotros en la planeación, porque el foco que tomamos era muy amplio. En las sesiones incluimos muchas tareas que pues no explorarlas pertinentemente antes de la unidad didáctica no se notó la riqueza que tienen y todo lo que los estudiantes pudieron trabajar con ellas. Entonces, durante la implementación los estudiantes pidieron más trabajo con ellos hasta que pues se lograron los objetivos que pretendíamos con ellas, pero pues el tiempo se alargó considerablemente. Entonces, pues en estas 4 sesiones fue que se presentó eso, en el resto de sesiones sí se desarrollaron normalmente.
En cuanto al balance, el balance, pues en cuanto al curricular, pues se trabajaron los temas correspondientes a grado octavo, tal como lo pide los estándares. Se trabajó el estándar de grado octavo y se tuvo en cuenta la planeación que estaba en la institución en la que se implementó la unidad didáctica. En lo académico, se tuvo en cuenta la prueba diagnóstica para los conocimientos que íbamos a darle. Se lograron los objetivos que se plantearon, los estudiantes alcanzaron las capacidades que se pretendían. En cuanto al contexto socioeconómico, afortunadamente el grupo estaba conformado por los 5 y estábamos trabajando en 4 instituciones con características muy similares, que eran en municipios de Cundinamarca. Finalmente se escogió la institución Betulia del municipio de Tena, pues que afortunadamente contaba con todos los recursos informáticos, el aula de informática, videobin, acceso a internet, para poder desarrollar la unidad didáctica como lo necesitábamos. El análisis didáctico, entonces, ¿qué fue suficiente, qué fue insuficiente y qué fue irrelevante? Entonces, suficiente el foco que tomamos, pues anteriormente dije que el foco fue amplio, pues amplio fue, amplio, ¿por qué? Porque pues es un tema indispensable para trabajar en todo el bachillerato y aún en el nivel universitario, solución de ecuaciones y de solución de problemas con ecuaciones. Las expectativas de aprendizaje se cumplieron, aunque las que se llegaron a eliminar, se eliminaron fue porque eran las que estaban relacionadas con la tarea de la proporcionalidad, y al eliminar esa tarea pues no se cumplieron las capacidades, y los errores que no se presentaron fueron también porque estaban muy relacionados con esa tarea. Las tareas y materiales fueron suficientes, ayudaron de una forma muy positiva al desarrollo de la unidad didáctica. Nos pareció que debió haberse incluido capacidades actitudinales. Ya cuando fue el diligenciamiento de los diarios del estudiante, del profesor y finalmente la autoevaluación, pues se notó que estas capacidades eran indispensables para estarlas trabajando durante la unidad didáctica, y pues faltó haberlas planeado. Irrelevante, pues la tarea de la proporcionalidad, pues ya lo dijimos, pues en el momento en que fuimos a plantearla, pues ya se había logrado lo que queríamos. Entonces eso fue una de las cosas que pues nos ayudó a tomar la decisión. Y la parrilla de observación grupal, pues tal como la parrilla individual es un poco engorrosa, pues esta sí poco se usó, y se usó más la desarrollo individual. En cuanto al modelo de evaluación y los instrumentos que se utilizaron estos 6 instrumentos. El diario del estudiante pues fue muy útil y fue motivante. En el matematógrafo se notaba la motivación que tenían los estudiantes en cada uno de los momentos de la sesión, entonces nos enriqueció mucho la información que necesitábamos. El diario del profesor nos permitía conocer todos los errores que presentaban los estudiantes, los posibles caminos que tomaban. Las parrillas de observación nos mostraban las capacidades que tenían, los errores que podían cometer, pero pues tenía una gran dificultad de los espacios que se manejaban dentro de la parrilla, entonces no me podía trabajar. Las rúbricas de las tareas nos permitían que los estudiantes conocieran en qué iban, qué habían aprendido, qué logros habían alcanzado. Entonces fueron muy importantes. El examen final fue un poco extenso, pero se logró, entonces pues debería estar un poco más corto para que pues lo puedan trabajar de una mejor forma los estudiantes. Y la autoevaluación nos permitió nos permitió ver qué nivel de aprendizaje tuvieron los estudiantes y qué nivel, y pues hasta dónde fue óptimo el desarrollo de la unidad didáctica. Pues las conclusiones de las modificaciones, pues tomamos 3 fundamentales, que pues la primera, todas las modificaciones que se hicieron en pro del aprendizaje de los estudiantes. Eso fue lo principal. No se hicieron por capricho ni nada, sino por el aprendizaje de los estudiantes, entonces por eso nos sentimos tranquilos que el aprendizaje se logró. Entonces esas modificaciones creemos que fueron muy coherentes. Nos sorprendió mucho el manejo del recurso Hannon Equation. Fue un recurso manipulativo que permitía desarrollar a los estudiantes competencias de razonamiento, de
de transposición y de todo eso, entonces nos agradó y nos fue sorprendente para nosotros el manejo de ese recurso en los estudiantes. Además, el agrado que generó en ellos fue alto. Y pues finalmente que el tiempo, pues sí fue un error presente en la planeación, que pues el foco era grande, los objetivos eran muy grandes, actividades fueron muchas, entonces fue de pronto ingenio en nosotros el tiempo que planeamos, pero afortunadamente se priorizó el aprendizaje de los estudiantes al tiempo y al finalizar pues ellos lograron lo que queríamos, que era el manejo de las ecuaciones lineales.